Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes. Espero que hayan tenido una semana excelente. Como todas las sesiones, tenemos a dos invitadas en esta ocasión que nos van a contar un poquito sobre un proyecto que ha estado rondando, que ha conmovido a un montón de gente, que tuvo un gran éxito por lo demás, que se manifestó a través de una exposición recientemente inaugurada y ya cerrada en Galería Réplica, pero que ahora va a tener una segunda vida. Les voy a presentar a nuestras invitadas para que ellas les cuenten del proyecto. La responsable del proyecto, Karen Vera, que es... Hola, ¿cómo estás, Karen? Licenciada en Artes Visuales, artista visual y es profesora del Instituto de Artes Visuales de la Facultad. ¿Cómo estás, Karen? Súper. Gracias por venir a conversar con nosotros. Y la segunda integrante del equipo, porque son tres, hay que decir que la Katy Barriga no puede estar acá, es Paulina Ivieta, que fue parte de este programa durante un tiempo. Es verdad. ¿Sí te acordás? Que fuiste radiolocutora, que fue parte del Instituto de Arquitectura y que también trabajas todavía en el diplomado de paisaje, porque ella es arquitecta de la Católica, fue profesora del instituto, como les contaba, trabaja en el diplomado de diseño del paisaje austral y sacó un magíster en diseño de entorno sostenible. Ella se define como arquitecta paisajista. Pauli, ¿cómo Gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenida de vuelta. ¿Viste que hay modificaciones en la radio? Mira, hay más luz, hay pantallas súper taquillas. Muy moderno. Es como venir a la tele. Eso. Sí, ¿no? Sí, le han puesto cachaña y le pusieron ahí como unas cortinas verdes para poder hacer sus fondos. Por eso. Sí, tiene todo tipo de tecnología. Sí. Las Está cámaras muy están en la playa. Está muy bonito, sí. Con un poquito más de recursos quedaría más bonito todavía. Pero acá los cabros hacen con nada maravillas. Así que eso. Nosotros también. Bueno, nuestra especialidad, dices tú, hacer maravillas con nada de plata. Sí. Pero en esta ocasión sí tenían un poco de financiamiento, que es financiamiento del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Fondart, sí. ¿Cierto? El Fondart. ¿Por qué no nos cuesta un poco de qué se trata el proyecto, para que la gente se entere? Bueno, mira, te voy a contar antes de que este proyecto en realidad surgió de las tres, ¿ya? Catherine, que no está acá, Paulina, y yo soy la responsable, pero en realidad lo hemos llevado como equipo todo el rato, ¿ya? Y postulamos nosotros en plena pandemia, postulamos al Fondart con dos líneas, ¿ya? El Fondart regional y el Fondart nacional, pensando ya en una ganaremos el fondo y resultó ser que ganamos los dos fondos. Y los dos tenían que ver con los humedales, entonces cuando lo ganamos los dos decidimos ya, vamos a hacer entonces dos escalas, dos como approach diferentes. Y en el Fondart regional, que lo llevó como responsable Paulina, pero éramos el mismo equipo, nos dedicamos como a ver el tema de los humedales urbanos, ya que ahí también Paulina tenía ya algo más avanzado, ¿cierto? Y el Fondart nacional, dedicado ya más a las artes visuales, lo dejamos entonces con unas rutas que empezamos a hacer alrededor de la ciudad, en todo el tramo como periurbano. Entonces abordamos todos los humedales periurbanos, estos que están ahí como afuera de la ciudad, ¿ya? Pero en realidad ellos viven de una forma muy urbana, o sea, tienen micro muchas veces o de un tipo de transporte que los liga al centro de la ciudad cotidianamente. Y eso era algo que nos llamaba mucho la atención, porque eran humedales que tú llegabas a esos lugares y en realidad eran súper diferentes a los que están adentro de la ciudad, que están súper tapizados de cemento, enrejados, ¿cierto? Como para protegerlo, entre comillas. Estos no eran así, pero sin embargo está llegando mucha gente a vivir a esos lugares y manteniendo esta conectividad muy cercana con la ciudad, el centro de la ciudad, con sus hijos en los colegios, ponte tú, o se abastecían del supermercado que está en el centro de la ciudad, entonces había una conectividad. Entonces sentíamos que eso tenía que ver con también esta expansión inmobiliaria que al fin de cuentas iba a terminar probablemente cambiando el paisaje, así como estaba sucediendo al interior de la ciudad. Y nos parecía súper importante entonces ir a conocer esos lugares, rescatar relatos de la gente que vivía ahí para entender a través de ellos cómo veían esto de vivir cerca del humedal, en estos humedales periurbanos que sentíamos que podían ser diferentes de los que estaban dentro de la ciudad.
con la intención de alguna manera demostrar cuáles eran sus bordes o generar como conciencia respecto a su existencia para que no los taparan, o cuál era como la energía que los movilizaba, y como una especie como de vocación media activista, ¿no? Pro defensa de humedales. Sí, o sea, por debajo, claro que sí. No sé si quieres comentar algo tú. Sí, yo creo que eso es un motor bastante importante dentro del proyecto, que tiene que ver con visibilizar un poco la transformación del paisaje que va generando la expansión urbana, porque si nos remontáramos hace años atrás, o también revisando cartografías históricas de Valdivia, uno se puede dar cuenta que Valdivia solía ser así, o sea, hoy día es impensable, pero si uno piensa en la Plaza Alemania, que está hundidita esa calle, ¿no? Eso era una laguna. Entonces, es bonito ir como haciendo esa lectura de esos vestigios, como palimpsesto, y de alguna manera anticiparse también a esa transformación como silenciosa que está ocurriendo en la periferia, para poder abordarlo de una manera distinta. ¿Cuál es la diferencia? Porque hemos visto centenares de proyectos de humedales, ¿cierto? Así como desde las ciencias, que toman, por ejemplo, muestreos de flora y fauna, de la calidad de las aguas, señor Jaramillo, estoy hablando de los humedales urbanos, no de las reservas naturales que están hacia afuera, sino que, ¿cómo creen ustedes que el hecho de trabajar desde la perspectiva de las artes, por ejemplo, hace que este proyecto sea distinto? ¿O por qué? ¿Cuál es el aporte, no? Claro, ¿cuál es la gota, la gotita que entrega dentro de la discusión? Porque a esta ciudad le importa. Después podemos comentar la contingencia en relación a los humedales, pero en el fondo, ¿cuál sería el aporte o la diferencia, ustedes sienten? Bueno, hay un asunto ahí. Nosotros también nos nutrimos dentro de porque al final esto es una investigación que se hace durante 3 años, ¿ya? Dadas las circunstancias de la pandemia, tuvimos bebé entre medio, somos mujer acontecida, y así que ha durado harto tiempo este proyecto, y se transformó en una tremenda investigación donde nos nutrimos de papers, ¿cierto? De todos los otros proyectos que tú misma nos cuentas, hasta un podcast ahí por ahí que es muy interesante, que habla sobre las memorias que están sumergidas. Pero hay una cosa que nos permite el arte, que es apuntar desde la sensibilidad, ¿ya? A mí me gusta mucho también el trabajo de las artes desde lo tangible y desde lo sensible de la plástica, cómo acercarnos desde los materiales, por ejemplo, ya desde el hacer, ¿ya? Y desde el hacer, así bien literal, o sea, como tomar los materiales con las manos, nosotras y también con quienes conectamos. En realidad, estuvimos trabajando en las comunidades de Punucapa, con la escuela rural de Punucapa, que nos recibieron súper rico allá, fue exquisito compartir con ellos. La gente también de Punucapa, pero de otras organizaciones. Y quisimos también llevar eso, o sea, hablar de los humedales, no solamente parar a ver el espacio, sino que también trabajar con un material, reinterpretarlo, hablar más poéticamente quizás, ¿te fijas? Entonces creo que tiene ese plus trabajar de las artes. No creo que sea la única forma ni la mejor, pero creo que es otra variante, ¿ya? Claro, es una aproximación distinta. Exacto. Entonces, para ser más concretos, para la gente que nos escucha en la radio y que no ha ido a ver la exposición, que no fue a ver la exposición, ustedes realizaron una investigación que tenía como un levantamiento fotográfico. Después trabajaron como recolectando distintos elementos que se encontraban en las humedales, ¿cierto? Basuras inclusive, así como plásticos y pedazos metálicos y cosas así. Había como una cosa como había como algo en el suelo en la exposición. ¿Qué es lo que era eso? Eso era un mulch de totora. Un mulch de totora, ya. Sí. Estaban tratando de transmitir también como una cosa como más como atmosférica, como de sensación, claro, como de suelo. Entonces fueron como ocupando distintas maneras en las que fueron como recolectando elementos sensoriales del contexto y después los presentaban como deslocalizados, ¿cierto? Como reorganizados. Y también tiene que ver con los relatos, porque el proyecto de hecho se llama Memorias del Paisaje, Relatos y Ensamblajes en torno al humedal. Entonces la idea era, vamos a estos lugares, nos encontramos con estas personas, ¿cierto? Que a veces nos recibían, había un acuerdo previo, o a veces en el camino, o sea, eran estas como entrevistas que surgen nomás, ¿cierto? Y ellos nos hablaban del paisaje y a través de lo que nos contaban quedaban algunas cosas de repente muy poéticas. Por ejemplo, hay una obra que se llama Todo era blanco antes, y surgía justamente de un conversar muy espontáneo donde alguien nos decía, no, es que aquí todo era blanco antes, estaba lleno de garzas, era un horizonte lleno de garzas y por eso se veía todo blanco. Y después caminando por el lugar tú encuentras un basural muy cercano al lugar donde encontramos a esta persona que trabajaba en un negocio del Colmenar, la salida sur. Ya. Y nos habla que todo era blanco, salimos de ese lugar y hay un basural de línea blanca.
puros elementos, lavadoras, refrigeradores, tirados al borde el nuevo del horizonte humedal, blanco. el nuevo horizonte blanco. Entonces te fijas, como creo que el arte nos permite tomar estos elementos y reinterpretarlos metafóricamente, ya, o poéticamente, no sé cómo lo quieras llamar. De un modo irónico lo hicimos igual también, pues, o sea, como llamando la atención, pucha, mira, era blanco. Igual es chistoso, claro. Sí, es como chistoso. Sí. Y también, No es bueno, chistoso. Sí, Solo quiere decir que no es chistoso, O sea, pero no es chistoso agradable. no es chistoso que esté la basura, es chistosa la... Sí, no, tragicómico, la podríamos la decir. conjugación, Sí, ¿no? claro, Sí, sí, claro. sí. Y entonces tomamos todos estos materiales de esta nueva línea blanca que viene, este nuevo horizonte blanco, y los reordenamos en una escala grises como para llamar la atención también y volver a ver este paisaje que estábamos formando ahora. ¿Cachai? Pero tomándonos de esta idea de todo era blanco antes, que surgía del relato de esta persona que vivía ahí. Oye, y esta exposición ya, porque hicieron un trabajo en terreno súper potente, porque estuvieron, no fue como a distancia, sino que hablaron con las personas, se involucraron, probablemente los ayudaron a recoger cosas a veces También. o a mirar. ¿Fueron a la sesión de resultados? Si las personas que participaron, ¿alguno fue a la exposición? ¿Sí? Yo creo que... Hubo una antes, tuvimos como una exposición antes de esta que montamos recién en galería, Sí. que fue el año pasado en La Leñera. Ya. Justo en ese periodo estábamos, la invitación era hablar en torno a los 50 años del golpe. Sí. Entonces ahí hicimos un trabajo que tenía que ver con el humedal Estancilla. En ese lugar hay un memorial que tiene que ver con los ejecutados políticos, ya que acá hicieron justamente ahí, y conectamos con el colectivo para Memoria Sur y Dignidad. Ellos nos contaron los relatos de ese lugar, nos reunimos todos juntos, hicimos un trabajo también artístico, hicimos unos gofrados, ya todo eso se transformó en una instalación, y esa instalación estuvo en La Leñera, y ellos visitaron el lugar después, vieron todas las obras, no solamente la nuestra que hayamos hecho con ellos, sino también todas las otras que estaban presentes en esa situación, ese día. Entonces ahí hubo una como con respecto a una A un elemento como de una inauguración, memoria, claro, como un claro. producto, ¿cierto? Sí, porque en el fondo uno pensaría que sería tremendamente valioso poder devolverle como a la gente que participó su propia voz cargada como de este nuevo matiz. Sí, yo creo ahí que también hay algo bonito del proyecto, es que no concluye en la obra, en la instalación, en galería de réplica, sino que es parte de un proceso muy grande que tiene que ver con una relación entre esta ciudad urbana y esta vida periurbana que cada vez se integra más con la vida urbana. Pero todo el trabajo que se hizo in situ, en terreno, todas esas instancias tuvieron un proceso de creación artística con la gente en el lugar. ¿Cuáles son esas Mira, actividades? nosotros trabajamos específicamente en 4 lugares de la periferia, más o menos en los 4 polos de la ciudad, donde está el estero Santa Rosa, está el Colmenar, que es donde termina el nuevo santuario de la naturaleza del humedal Angachilla o humedal Santo Domingo, en la salida sur. También trabajamos en Estancilla y en Punucapa. En esos 4 lugares se trabajó activamente en las comunidades. En Punucapa se trabajó en la escuela rural con los niños, donde hicimos recolección de tesoros, le llamamos. y hicimos con ellos una instalación también ahí en el predio de la iglesia, que fue muy bonito. Después volvimos a hacer otra actividad con ellos para rescatar relatos de las personas mayores que habitan en Punucapa. Entonces, ahí estuvo esa como devolución con ellos ahí mismo en terreno. Después en Estero Santa Rosa también hicimos una caminata, un recorrido por un antiguo cruce que existe que conecta peatonalmente Cabo Blanco con el Arenal, que es una pasarela que está ahí abandonada, pero que antiguamente se usaba mucho para conectar ese sector peatonalmente. También recolectando relatos y como reabriendo un poco ese camino. Luego en Estancilla, como contaba Karen, trabajamos con los familiares y la gente de la Casa de la Memoria, porque no sé si ustedes saben, pero en Estancilla hay un memorial para 2 ejecutados políticos que murieron en el año 84. Y que es un memorial que está instalado en el humedal, donde estas personas jóvenes fueron asesinados y muertos en el humedal. Y hoy en día ese memorial no tiene un espacio de reflexión, no te invita al recogimiento, está en la mitad de la carretera, uno no se puede, es peligroso ir al memorial cuando están en un paisaje, en condiciones que podría trabajarse tener otra el espacio. dignidad, ¿no es cierto? Ese espacio, sí.
Y ahí trabajamos con los familiares, hicimos logofrados, fuimos a hacer fotografías, dibujos en terreno, luego, y de eso surge la obra que se llama Emerger, que es este tronco que tiene los distintos papelitos blancos donde están los dibujos de todos los que participaron ahí. Entonces, ya, para no decirlo todo, todas las obras que confluyen en lo que se mostró en Galería Réplica son partes como de experiencias exacto, en distintos lados. Y el sentido de eso, más que traer a la gente a ver, a tener una experiencia con los humedales que tienen ellos en su vida cotidiana, en los lugares donde habitan, es traer esa experiencia y esa atmósfera, como decías tú, a la vida urbana, donde estamos aquellas personas o los que vivimos en la urbe más densa, ¿no? Y poder sintonizar con esa experiencia de naturaleza, de fragilidad, de... bueno, un montón de cosas que pasan cuando uno se... Igual yo quería decir una cosita, porque hubo algo muy bonito en la escuela rural de Punucapa, ya hicimos esas actividades donde se cierran ahí mismo en realidad, y hay esta retribución que tú contas, pero también ellos nos invitaron meses después a su celebración de ciento no sé cuántos años, se me olvidó cuántos años eran, pero eran más de 100 años que tenían como escuela, para que veamos lo antiguo que es Punucapa. Sí. Y ellos hicieron una serie de shows ¿cómo se llaman esto? Como presentaciones, ¿cierto? Cierres de sus actividades. Y en 2 actuaciones ellos hablaban de lo que habían aprendido, lo que habían entendido cuando nos visitamos. Entonces, que eran relatos que habían contado las personas que vivían en Punucapa hace muchos años, por ejemplo, y que después lo volvemos a citar nosotros en la Galería Réplica, con la Isla de Tahuas, Punucapi se llama la obra. Ellos lo reinterpretaron y crearon una obra de teatro. Y otra fue un stop motion también, que hablan como de otras cuestiones que hablamos justamente en esta reunión. Entonces, también estaba súper bonito eso, como ellos nos dieron a nosotros esa sorpresa. O sea, también fue muy bonito ver cómo había entrado realmente en sus cabezas, en sus ideas, en sus ganas de hacer cosas. Así ¿Y tuvieron la oportunidad de contactarse con grupos organizados que están vinculados con el tema de los humedales? Yo creo que más en el primer fondar trabajamos más con organizaciones vinculadas. Sí, la Red Ciudadana, juntas de vecinos. En ese fondar trabajamos con principalmente todo lo que es el humedal Angachilla y el humedal Miraflores, donde hay muchas comunidades organizadas. Se hicieron cicletas, recorridos, caminatas, se hicieron algunos mejoramientos del paisaje de lugares que estaban con, no sé, vegetación invasora o que no habían vistas, qué sé yo. Y ahí trabajamos mucho con organizaciones de humedales. Yo me acuerdo de esas plazas que armaban cuando despejaban y cortaban el pasto y así como que armaban estos lugares en lugares que estaban así como abandonados. Sí, porque en realidad el activismo tiende a ver el arte como una especie de suerte como de ablandamiento de la causa, ¿no? Así como que estos artistas vienen a hablar de política y en realidad lo único que hacen es ablandar el tema, como que no sirve para nada el arte. Yo estoy poniéndome que es una crítica que se nos hace, ¿no? Así como, lo metí en una galería y como que lo desactiváis el tema. Y yo creo que en realidad hay la posibilidad de una alianza que en realidad se está perdiendo en la medida en que se entienda que este trabajo participativo en comunidades tiene una manera de aproximarse que es más permanente. Lo que decís tú, que en el fondo el arte tiene una entrada sensible que a veces es mucho más efectiva que la discursiva, ¿no? Porque estamos cansados de escuchar datos o de oír discursos cuando en realidad totalmente. La argumentación a veces también se diluye, pues. Claro. ¿Cierto? Entonces en realidad, claro, como que dan ganas de que a la exposición, porque sé que tiene una segunda pata, pudiesen ir aquellos activistas que son como más... Siempre están invitados, pero no les gusta mucho las exposiciones. No les gusta meterse en los museos, sí, claro, les da como nervio, pero claro, dan ganas como que se generaran más puentes, porque en el fondo son herramientas que se pueden prestar beneficio mutuo, digamos. Les tinca que vayamos a escuchar una canción que escogió la Karen, después volvemos al mismo bloque, y se llamaba... Urgente, de Liliana Felipe. Exacto, así que vamos a disfrutar nuestra canción y volvemos. No escuchamos nada. Ahora sí. Al toque, vale. Deja de respirar. Es terrible porque en el fondo el arte siempre anda persiguiendo, no podemos decir a la vuelta, pero siempre anda
Mejor a la vuelta. Dale. Sí, pues no, yo siempre le mando la invitación al grupo de activistas del paisaje, al comité. Sí. Eso no lo quiero decir al aire. Hola, acá estamos de vuelta desde la ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Arte. Y estamos hablando con Karen Vera y Paulina Ivieta sobre dos proyectos Fondart, que se han hecho durante los últimos 3 años y que además pertenecen a una cadena de proyectos, porque en realidad existió como una inquietud desde el Instituto de Artes Visuales y desde Arquitectura en su minuto, ¿cierto? Y del Diplomado de Paisaje, como una corriente desde las artes, digamos, que ha estado vinculada al tema de los humedales, su conservación, su apreciación, etcétera. Entonces, recientemente estuvo la exposición en Galería Réplica y yo estaba haciendo un comentario que creo que vale la pena hacerlo al aire, porque en realidad es algo que frecuentemente se nos achaca a los artistas, que nosotros venimos a blanquear, a pasar por la basa, por agua caliente los temas políticos, ¿no? Así como, ya, una exposición de derechos humanos, esta cuestión en realidad viene a estetizar, de alguna manera a redondearle las esquinas a las cosas, ¿no? Y creo que es una gran equivocación, porque en el fondo es desentenderse del poder de los afectos y las emociones que son capaces de convocar o incluso de las conexiones que somos capaces de hacer a nivel cognitivo a través de las herramientas de las artes, y que a veces no son tan evidentes y que a veces son mucho más efectivas que el discurso, ¿no? Porque tenemos tanta información, millones de plataformas con datos y con personas muy enojadas, ¿cierto? Que están como gritando en función de un discurso del otro y nos olvidamos de, por ejemplo, la historia que estás contando tú del Horizonte Blanco. Por ejemplo, eso no se me va a olvidar. ¿Te fijas? O sea, hay una cosa justamente ahí que, por ejemplo, cuando trabajamos con el colectivo Memoria, Salud y Dignidad, no solamente estaban ellos, sino que también invitamos personas que vivían en Estancilla y también invitamos jóvenes adolescentes, pensando, pucha, vamos a hablar de esto que ellos ni siquiera habían nacido, ¿cierto? Y claro, sería súper interesante que ellos escucharan esto de las personas, pucha, de primera mano casi, ¿cierto? Pero ya, ahí quedamos solamente las palabras, ¿cierto? Escuchamos esta historia que es muy conmovedora en realidad, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Ya? Y la invitación en ese minuto fue, bueno, nosotros llevamos unas plantillas que son para hacer gofrados, que es un relieve que tú haces en un papel sin tinta. ¿Ya? Es como una técnica del grabado que no se ocupa tinta y te queda el papel con relieve, con una forma que tú le das. Esas plantillas eran del paisaje humedal de Estancilla, con el memorial, que es una cruz blanca que tú ves en el puente de Estancilla, y las pegábamos en las ventanas, y todas las personas que presenciamos este relato del colectivo, estábamos invitados entonces a hacer un gofrado encima de estas plantillas. Estas plantillas, como típica imagen de paisaje, eran horizontales, y los gofrados eran verticales y eran un trocito chiquitito. No te entra todo el paisaje. Lo primero que te dicen es como, no entra todo el paisaje, no voy a poder calcarlo todo, no me cabe. Bueno, justamente la idea era cómo en realidad estos relatos o estos paisajes o estas historias, todo lo que sucede, en realidad nunca lo vamos a capturar entero. Nunca vamos a entender ni grabar todo, pero vamos a tener la oportunidad de grabar cada uno a su pinta, porque podíamos mezclar las plantillas, una porción de este paisaje, de este relato, de este paisaje, y a través de este hacer, porque siempre lo que es más activo físicamente con el cuerpo, tiene esa posibilidad de entrar en tu cabeza, en tu memoria de una forma más permanente, porque es más sensible también. Entonces también hay una apuesta ahí, o sea, como esta cosa como, es que el arte tiene esta sensibilidad, sí, ok, pero también estábamos como intencionando cómo grabamos este momento, cómo hacemos recordar este momento, que no solo quede en una palabra que se me va a borrar, ¿cierto? Que quede en el hacer, en el acto de... La experiencia. En la experiencia. Entonces también había una idea ahí. Sí, yo creo que eso también está presente en la obra, que buscaba que las personas que la visitaran tuvieran una experiencia en el lugar. Y ese modo de operar en el arte, yo pienso, está muy vinculada con la arquitectura y con el paisajismo, entonces, porque eso es lo que ofrece el diseño de proyectos o la transformación de los espacios, porque te ofrecen una experiencia con el humedal o con el contexto que fuera.
Entonces eso fue lo que tratamos como de trasladar un poco a la obra, que eso fuera lo importante, que tuviera una experiencia. Trabajamos con todos los sentidos, trabajamos con aromaterapia, con sonido, con tacto, o sea, buscando todos los recursos que nos permitieran activar inconscientemente esa experiencia en cada una de las personas que la visitaran, con el fin de activismo que, no sé, que a mí me mueve, por lo menos, que tiene que ver con esa transformación interna de cada ser, más que de una cosa colectiva quizás más poco tangible. Yo pienso que estamos todos unidos, somos todos el paisaje, y en ese sentido todos tenemos que poder vivirlo y experimentarlo. Entonces, quizás es un grano de arena, un trabajo como de hormiguita, Claro. pero por lo menos a mí eso como me mueve. En todo lo... Yo soy como bien poligámica para mi quehacer, como que puedo hacer cosas de las artes con Karen, con nuestro colectivo, o puedo hacer un diseño de, no sé, arquitectura, paisaje, pero siempre motivada por eso, como... Bueno, tu tesis de magíster se trataba un poco de cómo el paisaje existe en la medida en que uno lo experimenta. Exacto. ¿no? Y que uno construye paisaje en la medida en que... El paisaje, claro, no es algo que está ahí, no es algo... se mira, sino que es algo que uno por eso, le da sentido, le da nombre, le da... y que uno lo aprende en la medida en que lo usa. Sí. O que lo Y hace. que tu cuerpo físico Se lo percibe. Lo percibe, sí. Sí. Bueno, por eso es tan increíble como cuando uno llega a un borde de un humedal en una población y ve que en realidad hay mínimas intervenciones, como que alguien puso una banca o alguien hizo un jardín o alguien plantó algo, y repentinamente ese lugar se transforma. Se transforma porque en el fondo tiene la carga de alguien que lo operó, pero al mismo tiempo uno lo percibe de una manera distinta. Sí. Sí, igual encuentro que necesitamos hacer un puente, porque en realidad, evidentemente la obra... ¿Ah? ¿Qué? No sé. ¿Qué Estamos dije? siendo muy... No, el proyecto está Muy increíble. No, sí, a mí me gusta, si por algo les pedí que vinieran. Creo que necesitamos hacer un puente para poder como validar las artes como un mecanismo para poder generar conciencia que termina transformándose con la ayuda, con el aporte de todas las otras formas de investigación, porque hay muchos actores en estas discusiones y son a larga data. O sea, necesitas al activista, necesitas al político que está generando política Leyes. pública, necesitas distintos tipos de liderazgos, digamos. Pero habría que como que saber cómo permear en el fondo y ganarnos el lugar que corresponde como las artes, digamos, como un mecanismo de cognitivo. Bueno. O sea, realmente activa otras cosas y efectivamente ayuda en este mar de conciencia que ayuda a que finalmente la sociedad sea una sociedad más justa, que vivamos en mayor equilibrio con nuestros contextos, que nos entendamos los unos a los otros. O sea, es realmente una manera... Es una parte de nuestro cerebro que no estamos usando a cabalidad, digamos. Sí. Y de hecho, el movimiento por los humedales urbanos partió siendo un tema como que estaba desde el ecosistema, ¿no? Así como desde los cisnes, digamos. Unos pájaros, uno o no todos, algunos. Un otro, sí. Claro. ¿Cachai? Y de repente empezó a transformarse en un tema como que de infraestructura. Era como, nos estamos inundando. Ya, entonces había que como que nos dimos cuenta que el humedal de repente funciona como para succionar agua y que ya no la ciudad no funciona. Y después se transformó en un conector social, porque nos dimos cuenta que los humedales conectaban barrios de distintas como ingresos y que podían transformarse en parques y podrían ser cicleteables. Entonces aparecieron las cicletadas por los humedales, ¿te fijas? Entonces como que uno empieza como a darse cuenta que en realidad en estas luchas como que deberíamos tejer más, tenemos que ir a buscar a los activistas y a los políticos y llevarlos a las galerías de arte para que se den cuenta que también ayudan esas cosas. Quizás la galería de arte es como el resumen de las múltiples otras actividades, pero es un buen resumen porque también te presta herramientas para que cuando a ti te toque hacer algo parecido puedes decir, voy a hacer algo como inspirado en esto, ¿no? Así como que te presta como mecanismo. Oye, y cuéntenme algo ya. La reflexión larga, lo siento. Yo sé que esto lo hicieron en la Galería Réplica, disculpen. Y ahora lo van a volver a hacer, pero en otro lado. En Filippi, ¿no? Sí, vamos al Filippi. La idea de hacerlo en el Filippi es porque ellos están súper conectados con esto de hacer mediación, ¿ya? Con colegio, y también están conectados con todas estas comunidades que estábamos hablando recién. Entonces claro, nos vamos a invitar a ellos. Vamos a hacer una versión diferente, entonces no va a estar
tal cual como estaba en la galería. En la galería yo creo que era más como recrear esta atmósfera, ¿cierto? Y presentar todas las obras que habíamos hecho. Acá no van a estar todas, casi todas, pero también va a estar una parte que va a mostrar más como el proceso. Súper. ¿Ya? Entonces vamos a mostrar, por ejemplo, las cosas que recolectamos, que nos sirvieron para hacer algunas obras, ya estas cositas que fuimos encontrando como los tesoros que hablábamos en Punucapa con los niños, que ellos mismos nos decían que eran tesoros y que no, y por qué. ¿Ya? Y mostrarles algunos materiales que hicimos también. Por ejemplo, hicimos papel reciclado artesanal con junco, vamos a mostrarlo ahí para que lo puedan tocar. Con eso hicimos obras, entonces la idea es como que puedan percibirlo. Y vamos a también tener un espacio para poder hacer los gofrados que hicimos en Estancilla, pero para que las personas que están visitando la muestra puedan hacer también uno ellos. ¿Y de cuándo está? Todo el mes de abril. Empezamos el 4, inauguramos en la tarde, el 4 a las 7 creo que era, o a las 6:30. En el Filipe y luego hasta el 30 en de el abril. primer piso, en la sala de abajo del... Exacto, Sí. al lado de la Ahí. cafetería. Súper. ¿Y hay que entrar al museo para ver la exhibición? Sí. Sí. Ya, porque antes se podía entrar por el lado, ¿se acuerdan? Que había- Sí, estamos Con la viendo rampa. si es Había que una activamos, pero bueno, ahí no les vamos a contar detalles, pero la idea es como, sí, trabajar con... En Galería Réplica trabajamos muy hacia adentro, Ahora me gustaría. cerramos todas las ventanas, estaba oscurecido, trabajamos la iluminación y ahora queremos hacer algo distinto y abrirnos hacia afuera, dejar que entre el aire, dejar que entre la luz natural, para generar otro tipo de experiencia en ese Súper. lugar. Sí. Ya, Así que excelente. ojalá Podemos sea. mandar a los estudiantes para allá. Sí, Sí. o sea, si hay alguien Sí. interesado que se conecte con el museo y ellos agendan unas visitas guiadas, también vamos a estar nosotros ahí. ¿Van a Y- tener sí, actividades vamos a guiadas tener- por ustedes? Sí, ¿Y van, sí. y van a entregar las fechas por redes sociales? ¿Cómo lo puede Sí, hacer? Ya. por redes sociales se van a Ya. entregar esas fechas exactamente, pero yo creo que hay que agendar directamente con el museo también si quiere ir a algún curso a visitarla. Excelente. Oye, por último, esto sabemos que, bueno, Paulina llegó a Valdivia con ganas de hablar de los humedales, ¿cierto? Tú llegaste, que eres una de las creadoras Yo creo que del por eso me diplomado. vine a vivir a Valdivia. Sí, vienes por los humedales, yo Sí. sé. Y has estado dedicada a trabajar en otros, has trabajado haciendo proyectos de parque, proyectos de paisaje para privados, ¿cierto? Haciendo estos proyectos de arte. La Karen también ha hecho performance en el espacio público, ha trabajado en el tema de los humedales. Y tú Cuerpo hablaste Sur. de Cuerpo Sur, que también trabajó con el agua y el paisaje. Ustedes hablaron de un colectivo. ¿Cuál Sí. es ese colectivo? Somos todos, todos invitados, pero sí. Bueno, el colectivo se llama Colectivo Chuchunco y tiene ese nombre porque Chuchunco es una palabra en mapudungún que significa donde el agua se perdió. Ya. Y eso nos hizo mucho sentido porque sentimos que ahí es donde tenemos que estar y tratar de anticiparnos, ¿no? A rescatar Antes de el que se agua. nos acabe el agua, ya. Sí. Y el colectivo en realidad es muy abierto. Le pusimos, o sea, lo llamamos así porque no es que seamos ciertas personas con nombre y apellido, sino que es un espacio abierto de colaboración que hasta ahora nos ha servido también como un espacio de difusión en las redes sociales. Pero está abierto a Ya, pero todas ¿quién es y más o todos. menos? Ah, bueno. Hemos estado las del proyecto, Ya. Catherine, Paulina y yo, pero Está la siempre Claudia, estamos trabajando con están más las gente. chiquillas po. de paisaje. Está todo la gente que ha colaborado en el Claro. proyecto. Está Manuela Jacar, ella ha estado a cargo de ayudarnos con el montaje de la obra. Todos nuestros Cristian asistentes. Arriagada, la Javiera, Lucas Beliassi, Ivania Maldonado, que ha trabajado. Lucas, O sea, un que es el montón de alumno mío. Sí, gente. porque tenemos justamente Sí, sí. exalumnos y alumnos de la carrera de Artes Visuales y Arquitectura, que nos han apoyado muchísimo. Y nuestras parejas, o sea, Toda nuestra Nico, familia. Cristóbal, Los niños también, nuestros los he visto, hijos, sí, los he visto estado, retratados son en... todos Sí. parte de... Todos los esto. hijos, es verdad. Sí, sí. Bueno, y si alguien quisiese saber cuáles son los siguientes pasos de... ¿Cómo era el nombre? Colectivo.chuchunco con K. Chuchunco. Lo pueden Chuchunco, buscar en sí. Instagram. Donde Ya. el agua se perdió. Chuchunco. Excelente. Bueno, yo no me queda nada más que darle las gracias porque ya se nos acabó el tiempo. Uy, qué rápido. Sí, rapidísimo. Pero, los felicito mucho por haber hecho Gracias. este trabajo. Vi los registros, vi que se llenaron de gente además, que estuvo bien Sí. impresionante y se veía súper bien. Me voy a pegar una vuelta por Felipe, una lástima que no lo vi en réplica, pero Sí. la verdad que suena súper bien y espero que si siguen trabajando sobre el tema me cuenten para poder invitarlas de nuevo y que nos cuenten cuáles son Felices. los posibles Ya, pues, muchas futuros gracias. pasos. Muchas gracias por la invitación.
Y así que ya saben, tienen que buscarlo en redes sociales, vayan a la Casa Filipe. Hoy día inauguramos. ¿Hoy día? ¿A qué hora? A Hoy las día no. 7. Hoy día jueves. Hoy día jueves, ¿cierto? Hoy día jueves a las 7 se inaugura, así que... ¿Pero qué hora es ahora? Ahora ya pasó que estamos grabando el programa, entonces esta especie como de como una especie como de loop del tiempo. Pero sí, Vayan ahora. sí, probablemente todavía esté, y si no pueden ir mañana o ir a ver cuáles son los horarios que está disponible, pero vale la pena pegarse una vuelta y ver cuáles son los resultados de esta larga investigación. Mucha suerte, y no sé si quieren mandarle un mensaje a alguien. ¿No? Se quedaron en silencio. A los niños, a Lester, hello. Saludos a todos. A los ñaños. Sí, gracias a toda la familia que nos apoyaba en Excelente, ya. Que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo jueves. Chao. Perfecto. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar como camina, como una luna en el agua.